Muy buenas tardes. Realmente es un gusto presentar a mis colegas esta tarde. Los temas que van a tratar son realmente muy interesantes. No quiero robarles tiempo con la presentación, simplemente algunas notas de las actividades que realizan ellos y a partir de eso iniciamos. El doctor Augusto Cerezo Bassi es abogado y procurador egresado de la Facultad de Derecho de la UNT, abogado litigante, apoderado legal de Fiscalía de Estado de la provincia de Tucumán, de la Procuración del Tesoro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de San Luis y letrado patrocinante de la provincia de Córdoba. El doctor Pablo Rank, que va a hablar cuando culmine el doctor Cerezo Bassi, directamente y a continuación, es abogado litigante en libre ejercicio de la profesión, profesor en la Facultad de Derecho de la UNT en la materia de Teoría General del Proceso y de Oralidad en los Procesos en la Escuela de Destrezas de la misma facultad. Es profesor de negociación en la Facultad de Derecho de la USTA y codirector del Ateneo de Derecho Civil y Procesal Civil en esta casa, con quien tenemos el gusto de compartir esa tarea, y aprovecho nuevamente para invitar a todos los presentes y a todas las personas que están escuchando por Zoom para que se sumen a ese espacio, ¿no? Ese espacio en el que queremos, en definitiva, escuchar opiniones y también editar textos, como siempre nos invitan desde la revista Lex. Me parece importante que las ideas también sean plasmadas en textos, y así de alguna manera se reflexiona quizás a veces un poco mejor y además perdura, ¿no? Bueno, empezamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle al Colegio de Abogados por permitir este tipo de encuentros y reuniones académicas ante los cambios legislativos que prontamente van a entrar en vigencia a partir del 1 de noviembre. También agradecer al doctor Durán Sal, Pablo Rank, quienes están a cargo del Ateneo Procesal, por su generosa invitación. Y es un honor también para mí poder estar ante destacados procesalistas de la provincia, de la región, y también ante ustedes, estimados colegas. Gracias por su disposición en sus tiempos reales, en estos tiempos que hace calor a la siesta, así que estar acá es muy valioso. Bueno, he dividido esta charla en dos puntos. Si llego al tercero, vamos a tratar de que sea así. En dos puntos, en uno que es una cuestión paraprocesal, y en la segunda parte sí una referencia a una cuestión técnica de lo procesal, que es la prueba de declaración de parte. Proceso y cultura. Yo entiendo modestamente que toda legislación nueva, tanto de fondo o de forma, debe ser analizada dentro de un marco temporal y espacial donde se va a insertar, y debe relacionarse con las transformaciones y los cambios culturales que producen indefectiblemente algunas condiciones al derecho. Por eso no debe ser analizado de manera aislada. Todos los problemas jurídicos, entiendo, deben ser analizados dentro de un contexto temporal y físico. Si nosotros nos podemos preguntar si hay que analizar algún instituto, yo lo primero que diría, bueno, ¿cuál es el marco temporal y cuál es el marco espacial? Obviamente que el proceso, la libertad y la propiedad no era lo mismo en la edad antigua, que en la edad media, que en la modernidad, ni tampoco como rige en nuestros días. Ahora bien, entiendo que esta reforma legislativa va precedida de algún concepto de necesidad, que ahora no voy a desarrollar las causas, pero sí entiendo que debe ajustarse de alguna manera a los cambios culturales y sociales que le iban requiriendo a los sistemas de enjuiciamiento adoptados por el legislador. Tal vez sea una educación de los sistemas jurídicos a los problemas
a los problemas jurídicos actuales. Tal vez sea la adecuación de estas normas instrumentales a las normas de fondo, teniendo en cuenta que en el año 2015, a partir del 1 de agosto, entró en vigencia el Código Civil y Comercial, y todo esto también fue motivado por el Programa de Justicia 2020, que le dio un impulso a las reformas procesales en el orden federal, como también en el orden local. Por eso yo debo partir, y entiendo modestamente, cuál es el marco temporal y espacial del nuevo Código Procesal Civil. No tan solo en cuanto al marco temporal y espacial de la posmodernidad, sino también cuál es el marco espacial y temporal del derecho. ¿En qué situación se encuentra el derecho? Muchos coinciden, muchos autores sostienen que el derecho está en crisis. El derecho está en crisis. Vamos a hacer unas descripciones. Hago algunas aclaraciones. Yo simplemente haré algunas tareas descriptivas. Voy a describir la situación. ¿Se puede compartir o no? Se podrá hacer, obviamente, valoraciones críticas. Simplemente haré esa tarea descriptiva y si tengo oportunidad haré algún juicio de valor al respecto. El primer punto que hay que tener en cuenta es que hay elementos de la modernidad que han entrado en crisis, tanto en lo temporal y en lo espacial. Y todos sabemos que la subjetividad también de la modernidad hoy ha entrado en crisis. ¿En qué se refiere esto que ha entrado en crisis la temporalidad moderna? La cultura moderna, si se compara con la del presente, era más fácil distinguirla o diferenciarla entre un pasado, presente y futuro. Los cambios culturales o las transformaciones sociales se daban de manera más lenta. Y también los cambios legislativos. Teníamos códigos de fondo que han durado más de 100 años, 150 años, porque los cambios eran más lentos. En cambio, en la posmodernidad, sin entrar en la discusión de que hay algunos que sostienen que la modernidad todavía no ha finalizado o que está en su ocaso, podemos caracterizar al hombre de la posmodernidad como aquel que vive todo en lo inmediato, en lo ya. Y esto lo podemos experimentar nosotros todos los días de nuestra vida, en lo efímero, en lo fugaz, en la cultura del pedido ya, en imágenes transitorias, es decir, en el imperio de lo efímero. Todos queremos para ahora y en este instante. Y la realidad cultural de la posmodernidad está impregnada por la aceleración de los tiempos y los grandes cambios. Por eso tendremos que tener la capacidad en esta época o la docilidad, tal vez sería la palabra correcta, de aprender, desaprender y volver a aprender. A todos nos pasa, de alguna manera, que cuando sale algo nuevo, no terminamos de entenderlo y ya surgió otro producto que lo reemplaza y lo elimina, ¿no? Esto por la constante aceleración de los cambios. Vivimos en una sociedad líquida, ¿no? Por las constantes transformaciones. Y esto, de alguna manera, nos permite caracterizar al hombre posmoderno. Al hombre posmoderno, como usuario del servicio de justicia, llega con esa impronta de querer la solución de su caso en inmediato. El querer una solución pronta. Y, por ejemplo, esto lo recepcionó el legislador en el Código de Fondo, lo que se conoció como o se conoce con el divorcio expreso. ¿Bien? ¿Y esto cómo repercute en las reformas procesales? Simplemente yo vengo a traer preguntas, no vengo a traer ninguna certeza ni ninguna respuestas a los interrogantes. ¿Cómo repercute esto? Entra en tensión la cultura de lo efímero versus la duración de los procesos. ¿Será que los códigos procesales que se están sancionando en distintas provincias argentinas y el de Tucumán reducen los tiempos de escucha a las partes? En este afán de velocidad, el proceso termina siendo un obstáculo. Bueno, son desafíos que presentan la temporalidad de la posmodernidad. Todos, de alguna manera, estamos de acuerdo que los procesos no deben durar demasiado tiempo, ser sine die, que deben tener un plazo razonable. Y nos debemos preguntar, bueno, ¿cuánto de razonable es un plazo razonable? Muchas veces surge el problema jurídico de la prolongación de los procesos. Pero algunas veces nos preguntamos si hay en esta cultura de lo efímero, ¿hay un mínimo de plazo para garantizar el derecho de defensa? Entiendo que en nuestro sistema republicano, que
que adoptó el constituyente en el 53, previó un debate que sea pacífico y dialéctico, en el cual las partes puedan discutir, contradecirse, en un mismo plano de igualdad. Y la bilateralidad supone escuchar al otro, y el escucha supone tiempo. Y en los tiempos actuales de la cultura de la posmodernidad, de lo efímero, bueno, se presentan ahí las ciertas tensiones. Y pongo un ejemplo. El artículo 458 del nuevo código prevé lo alegato en 15 minutos. Bueno, ¿cómo el legislador se adecúa al marco temporal de la posmodernidad? Yo no digo si será suficiente o no. Hemos pasado de 6 días en los cuales eso tenía que quedar firme, ese decreto del auto para ley. En que se dan, obviamente que los problemas jurídicos que se presentan en el derecho continental, sea europeo o latinoamericano, se diferencia de cómo el sistema anglosajón lo resuelve, o cómo lo resuelve la cultura musulmana, o Oriente, o la África negra, y ahí vemos las distintas regulaciones y tratamientos a los mismos problemas que se pueden presentar. Ahora bien, la cultura posmoderna también puso en crisis el sentido del espacio de la modernidad. Hoy llamativamente es posible estar solo y en relación con el resto del mundo. O bien está en todas partes y en realidad no estar en ningún lado. Y fíjese cómo el legislador, también en el artículo 156, la firma digital, prevé que dice, serán válidas, independientemente de la ubicación geográfica del firmante. Yo puedo estar en cualquier lugar del mundo y esa firma digital será válida. ¿Cómo se adecúa, de alguna manera, esta norma a lo que está sucediendo en esto de los espacios que se denominan no lugares o espacios virtuales? A estas crisis de la modernidad, tanto lo que hace referencia a la temporalidad, a la espacialidad, a la crisis de la subjetividad de la persona, debemos agregarle un elemento más, que también termina condicionando al sistema jurídico continental de la modernidad, y que es la revolución científica, revolución industrial de esta época, que ha sido denominada como la cuarta etapa, que es de la digitalización. Dice que denominan algunos autores que la subjetividad hoy está atravesada por los datos, en esto de que los algoritmos me conocen más que a mí mismo. ¿Cuántas veces, si yo les preguntaría ahora, hoy en este día, cuántas veces ingresaron a Google? ¿Cuántas veces proporcionamos datos a Google? ¿No? En esto de los Big Data. Entonces, los datos juegan un papel y un rol importante en estos tiempos culturales de la posmodernidad. Y estos efectos de la sociedad tecnológica producen consecuencias en el proceso judicial. En el expediente digital, la notificación electrónica, la subasta electrónica que está prevista ahora en el nuevo código, de alguna manera que no puede ser considerado de manera aislada a la nueva legislación. También hay algo que es novedoso, que es la inteligencia artificial, que se está desarrollando en nuestro país. Hay dos instituciones, que es el Prometea y el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA, en los cuales va avanzando la automatización, los software, de alguna manera que, bueno, en algún momento tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué rol ocuparemos los abogados en los procesos judiciales? La provincia de Mendoza está aplicando a los procesos monitores, sobre todo a los juicios de apremio, la inteligencia artificial, también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Tribunal Constitucional de Colombia, en materia de amparo de salud, también está trabajando con esto de la inteligencia artificial. Entonces, en un momento nos preguntamos, bueno, lo referente al cuanto a los plazos, la razonabilidad de los plazos, sus máximos y sus mínimos. Llegará un momento que nos tendremos que preguntar cuánto de persona humana y cuánto de máquina.
No sé si alguna vez nos tendremos que preguntar cuánto de abogados y cuánto de máquina. Pero son los desafíos que presenta la posmodernidad y que de alguna manera van condicionando a la legislación. Y son cuestiones que no podemos pasar por alto. No podemos pasar por alto, entiendo modestamente por qué. La aceleración histórica, los cambios culturales y otras descripciones que repasamos brevemente impactan el sistema jurídico continental con el que yo estudié en la facultad. Hace 10, 15 años estudié un sistema jurídico continental que ha entrado en crisis, ha entrado en ruptura por estas transformaciones culturales que van ocurriendo. Y con esto, bueno, se podrá negarlo o no, pero de que está ocurriendo, ocurre. Y de alguna manera nos tenemos que hacer cargo de esto. Bien, si yo le preguntara a un colega que tenga 30 años de ejercicio en la profesión, cómo era litigar en los años 80 y cómo es litigar en el año 2022, seguramente me va a describir notables diferencias. Pero fíjese cómo es la aceleración histórica de los tiempos que yo le diría, o me preguntaría, ¿es lo mismo ejercer la profesión en el 2019 al 2022? No es lo mismo. Y han pasado tan simplemente 3 años, casi 3 años. Y esto es producto de la aceleración histórica que ha puesto en pata para arriba, de alguna manera, el sistema jurídico continental y también el proceso judicial. Esto, lo que uno escucha muchas veces, que vienen los nuevos paradigmas, las nuevas propuestas que los sistemas jurídicos de enjuiciamiento se van gestando, pero en realidad los nuevos paradigmas tienen de alguna manera como precedente en el cual el paradigma dominante jurídico de la modernidad, que ha sido pensado para los problemas jurídicos de la modernidad, ya no dan respuesta a esos problemas jurídicos. Y ahí viene la ruptura. ¿Bien? Ahí viene la ruptura. Entonces, como abogados litigantes nos tenemos que preparar tal vez a cambiar los anteojos como la manera de ejercer la profesión. Ya no puedo ejercer la profesión con el sistema jurídico de la posmodernidad. Puedo compartirlo o no, pero el nuevo paradigma va presentando ciertas características, como son, que vamos a compartir ahora, la indeterminación de normas, la constitucionalización del derecho, la era de los derechos. En síntesis, el modelo jurídico tradicional de la modernidad ha entrado en crisis. Y una de las manifestaciones de esa crisis es la indeterminación normativa. En el derecho moderno, las decisiones del Estado, la mayoría de las decisiones se tomaban o se justificaban aplicando reglas, porque describían anticipadamente ciertos casos, ciertas conductas, y con sus consecuencias jurídicas. Hoy, por la aceleración histórica que estamos presenciando, existe una imposibilidad para el legislador de sancionar normas predeterminadas, normas precisas, por esos cambios constantes que hay. Hoy no puede darme un legislador normas con alto grado de precisión. Solo lo que me puede dar es normas indeterminadas, principios, normas abiertas. Y que esto es muy importante y sí está plenamente e impacta en el derecho procesal, porque esto impacta plenamente en las decisiones judiciales, en la aplicación de los principios. Entonces, esto puede resultar de alguna manera peligroso, esta indeterminación normativa, de no litigar con reglas, sino con normas abiertas, que cada vez va a ser más frecuente y es el núcleo duro del cambio de paradigma. Es ser que un jurista alemán ya hace 60 años decía que el derecho continental se va desplazando de un sistema codificado de norma hacia una casuística judicial orientada por principios. Hoy todo problema jurídico encuentra una solución o una respuesta en principio, una respuesta en la Constitución. Y esto nos presenta grandes desafíos. Hoy vemos sentencias, algunas sentencias, para citarles el ejemplo,
en el caso de la Cámara Civil de San Isidro, el caso González contra transporte, bueno, no recuerdo bien ahora la cita, en la cual una persona había tenido un accidente, un siniestro vial, y había obtenido sentencia después de 9 años de litigio, el reconocimiento a la reparación de su daño, y esta empresa de transporte luego había entrado en concurso preventivo. Y en el acuerdo homologatorio habían determinado que se iba a pagar en 30 cuotas anuales con una quita del 40%. Entonces, cuando se termine de cumplir el acuerdo que se había celebrado en el concurso, esta persona iba a tener 96 años. Entonces, ¿qué hizo el juez? Se apartó de la regla, como dijo Mosè Iturraspe, resolvió contra leyes y con base a un principio constitucional en el derecho a la salud y a los derechos de las personas de tercera edad, resolvió que cobren 2 años mediante un pronto pago. Y así tenemos infinidades de ejemplos en cuales hoy las decisiones judiciales se aplican directamente por principios apartándose de la regla. La constitucionalización del derecho es otra característica de estos tiempos, y que esto atraviesa tanto al derecho público como al derecho privado. Y no hace referencia a la existencia formal o no de una constitución, sino acá, en la posmodernidad, la constitución le viene a marcar ciertas condiciones al juez a la hora de resolver. Entonces acá la constitución ya determina en cómo juega la Constitución en las decisiones judiciales. ¿Cómo juega la Constitución? Y así repasamos brevemente cómo era en la época de la modernidad. En el modelo clásico, la Constitución siempre funcionaba como un límite negativo. Le ponía un freno. Si tomamos el ejemplo del semáforo, el semáforo en rojo, si algo era inconstitucional, se iba en contra de la Constitución, si violaba la Constitución. Ahora, en cambio, en el modelo constitucional, podríamos, siguiendo este ejemplo del semáforo, ya es un semáforo en verde. Ya no tan solo se exige que no se transgrede y se vaya en contra de la Constitución, sino se exige el desarrollo y la concreción de los derechos constitucionales. Hay una rematerialización constante de los derechos constitucionales. Y esto se repercute, y lo observamos en muchas sentencias judiciales, en las cuales la Constitución consagra derechos explícitos e implícitos. Entonces, constantemente pueden ir surgiendo nuevos derechos implícitos. Y muchas veces nosotros tomamos la novedad del reconocimiento de ese derecho implícito cuando lo notifican de la sentencia. Y ahí surge, bueno, la pregunta y el derecho de contradicción, el derecho de defensa. No tuve oportunidad, tal vez, de cómo defenderme frente a la aplicación de un principio. Es decir, la constitucionalización viene a condicionar a todo el sistema jurídico. Condiciona la legislación, la doctrina, a los operadores del derecho, viene a saturar todo el sistema. La era de los derechos, o tiempo de los derechos, Norberto Bobbio, simplemente 2 cuestiones, que antes los derechos, en la modernidad, hacía referencia a cómo el Estado, la comunidad política, debería garantizar, le ponía un freno al Estado para respetar el derecho de los ciudadanos. Ahora, en la era de los derechos, de la posmodernidad, hay un mínimo de derechos. Hay un mínimo de derecho de vivienda, hay un mínimo de derecho de seguridad social, hay un mínimo de salud, en esto del desarrollo de los derechos. Y todo esto impacta en el derecho procesal, en las decisiones judiciales, y también impacta en mi manera de litigar. Entonces nos surge la pregunta, bueno, ¿qué hacemos con todas estas cosas que están ocurriendo? Y en esto se me viene, como para cerrar este primer punto, lo que decía Couture en el decálogo del abogado, que dice que el derecho se transforma constantemente. Si no se sigue sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Entonces, cada uno de nosotros, creo que estos tiempos, si bien nosotros miramos mucho al órgano jurisdiccional, pero también es tiempo de mirarnos a nosotros cómo
nos preparamos para litigar en estas condiciones en que está el derecho en la posmodernidad. Pasamos raudamente al segundo punto, que es prueba por declaración en la reforma procesal civil. Si bien el código, el título preliminar hace referencia, ahora sí, perdón, paso a un tema, bajamos un poco y pasamos a un tema ya técnico en lo procesal. Pero sinceramente sentía que lo anterior debía compartir, porque nos ubica de una manera diferente en estos tiempos. Sin lugar a duda, es en la prueba donde entra en juego o donde tal vez se vean con mayor intensidad lo que realmente son reglas de la inmediación, la concentración procesal y la oralidad. Y esto es posible incluirlo en la declaración, en la prueba por declaración, que muchas veces nosotros pensamos que la prueba por declaración solo se limita a la declaración testimonial, pero esto es extensible también a la prueba por declaración de parte y peritos. En esta ocasión simplemente me voy a limitar a la prueba por declaración de partes. Hay algunos antecedentes o motores que fueron impulsando la introducción de este instituto en los códigos procesales de las provincias y también en la nación, como fue el programa Justicia 2020, que en su instrumento base aconsejaba o asesoraba a las provincias de alguna manera a eliminar el sistema de absolución de exposiciones. ¿Qué pasó con este medio de prueba, entre comillas, un signo de pregunta, si es un medio de prueba o un medio de defensa, la prueba por declaración? ¿Qué pasó en España? Tal vez sea España el lugar al cual podemos remitirnos inicialmente, más allá de nuestras conexiones lingüísticas y culturales, porque tal vez España ha sido quien nosotros hemos recibido la mayor influencia en nuestro derecho procesal. La prueba por confesión o la absolución de posición en España ha sido eliminada, ha sido dejada de lado y el sistema español prevé una prueba por declaración, un libre interrogatorio en las partes. Tiene la particularidad que la declaración se presta sin juramento o promesa de decir la verdad. Ese es un avance, luego de 600 años, que esto viene de cuestiones de la escolástica o de cuestiones religiosas, esto de la promesa, de decir la verdad para ser perdonados los pecados, etcétera, que se usaba antiguamente. Finalmente España sacó el juramento y la promesa de decir la verdad. Sin embargo, conserva el resabio de lo que es la vieja absolución de posiciones, porque tiene la particularidad que las preguntas han de formularse en sentido afirmativo. Entonces, bueno, si adoptás un sistema de libre interrogatorio y decir que el libre interrogatorio tiene que ser con preguntas afirmativas, es como que no condice con el sistema que adoptaste. Entonces, ahí de alguna manera se está negando el interrogatorio libre. ¿Qué pasó en el Código General del Proceso de Uruguay? Tampoco avanzó de manera relevante en la declaración de parte. Mantiene la antigua absolución de posiciones y le agrega un interrogatorio libre entre las partes, en las cuales tiene algunas características que simplemente las menciono en esta ocasión. El interrogatorio lo puede hacer de oficio el juez y tiene la particularidad que ese interrogatorio puede ser con fines aclaratorios o probatorios. Entonces vemos que acá tiene una alta facultad instructoria, ¿no? de querer preguntar o confirmar el juez a través del interrogatorio alguna hipótesis o la teoría del caso que tenga sobre ese pleito. ¿Qué sucedió en Tierra del Fuego? En Tierra del Fuego también mantuvo el sistema de absolución de posiciones y el interrogatorio libre entre las partes, y sigue en esto muy en comunión con lo que es el Código General del Proceso para Uruguay. El proyecto del Código Procesal Civil y Comercial para la Nación sigue la tendencia, obviamente, en cohesión y coherencia con el programa Justicia 2020, reemplaza el sistema de absolución de posiciones por el interrogatorio libre a las partes,
Y tiene la particularidad también de que el declarante debe decir la verdad, y tiene la otra nota saliente, es que el juez puede interrogar libremente a las partes y en cualquier orden. Bueno, esto entra en tensión de alguna manera con nuestra norma constitucional, con el 18, que prevé que nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo. ¿Qué pasó en el Código Procesal Civil Comercial de Mendoza? Mendoza siempre es una provincia que muchas veces, en muchas decisiones institucionales, políticas, económicas, se distingue del resto. Mendoza ha decidido eliminar la absolución de posiciones por obvias cuestiones constitucionales, y sin embargo, que la eliminó, no reguló expresamente la declaración de parte a través de un interrogatorio libre. No lo previó expresamente. Pero tal vez a una parte podrá solicitarlo, según el artículo 176, que se podrá ofrecer algún medio de prueba idóneo pertinente que no esté previsto en la ley y que se le deba aplicar las normas que regulan algún medio de prueba similar. Será la prueba testimonial, son preguntas, son interrogantes, lo podrá hacer en uso de las facultades judiciales el juez, conforme el artículo 46, inciso 7. ¿Qué es lo que sucede en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán? No tan solo hay un cambio en la denominación terminológica, sino también en su contenido. En cuanto al código actual llama prueba por confesión, y el que va a entrar en vigencia el 1 de noviembre habla de prueba de declaración de parte. Y en esto nos podemos preguntar si el nuevo código abandona el sistema obsoleto de absolución de posición, o finalmente si dio el gran salto y hacia lo que es el interrogatorio libres a las partes. Y la respuesta está en el artículo 347, que prevé que cada parte podrá exigir de la contraria, bajo juramento o promesa de decir la verdad, sea citada a absolver posiciones o a interrogatorio libre. Es decir, conserva la absolución de posiciones, incorpora el interrogatorio libre. En esto hago una aclaración porque el actual código también prevé la interrogación libre solo con fines aclarativos, aclaratorios. Y yo en esto sí veo que podría haber seguido la suerte del Código Procesal de Mendoza, de que termine de eliminar la absolución de posiciones y dejar esta declaración de las partes, más allá de las objeciones que pueda haber, porque entiendo que adoptar los dos medios de prueba, el sistema no gana en claridad, las normas tal vez generan alguna confusión, y obviamente hubiéramos avanzado hacia un articulado más simple y sencillo. En cuanto bajo juramento o promesa de decir la verdad, entra en tensión con la prohibición de declarar en contra de sí mismo, previsto en el artículo 8 de la Constitución Nacional, también en el artículo 2, inciso 8G de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que el legislador acá me parece que perdió la oportunidad, digamos, de ayornarse a los nuevos tiempos, al nuevo marco temporal, porque esto de bajo juramento viene hace más de 60 años. ¿Es una facultad de las partes o del tribunal? Si leemos literalmente el 347, dice cada parte podrá exigir de la contraria. Sin embargo, si nos remitimos al artículo 135, inciso 1, las medidas para mejor proveer o medidas para mejor resolver, como dicen los chilenos, pruebas de oficio en sí, dispone que los jueces podrán disponer las medidas necesarias para esclarecer la verdad de los hechos, la comparencia personal de las partes. Entonces, bueno, surge esa pregunta, si el juez de oficio puede citar a que las partes presten declaración. En cuanto a quiénes puede ser citado, acá no hay modificaciones sustanciales, mantiene la misma clasificación de las personas físicas con las personas jurídicas del artículo 315. En cuanto a la carga procesal, se ha desarrollado algo la clase anterior, el jueves pasado, en esto de que si la carga procesal, si la parte o la citada no concurre a la audiencia,
va a tener consecuencias jurídicas, como puede ser que se lo tenga por reconocido los hechos que se le atribuyen. Tampoco hubo una modificación. Quienes no pueden ser citados mantiene lo mismo que regula el 316, que hace referencia a los magistrados de la nación, de las provincias, funcionarios en sí, que lo harán por oficio a esa declaración. Y acá también venga la novedad, que es la declaración voluntaria de la parte. En esto sí yo modestamente entiendo que estoy a favor de la declaración voluntaria de la parte, porque al ser voluntaria, en principio no es provocada por el órgano jurisdiccional. Y más cuando estamos en procesos civiles y comerciales, donde el objeto de la litis siempre, o en la mayoría de los casos, son derechos patrimoniales disponibles por las partes, por sus titulares. Acá el legislador diagramó un sistema abierto y de libertad probatoria que no tan solo con lo que se busca en la confesión voluntaria de la parte, obtener mayor información, sino también la calidad de la información. Hay algunos reparos en la doctrina procesal sobre la declaración voluntaria de la parte, porque algunos sostienen que esto será una reproducción, una reiteración subjetiva del escrito inicial de la contestación, de la demanda y su contestación. Sin embargo, podrá brindarle al jugador a ciertos matices, contextos y contradicciones que le permitan dictar una sentencia en la resolución del conflicto. Acá me surgen algunas preguntas, la doctrina de los actos propios. ¿Qué sucede si una parte declara en un sentido contrario a lo manifestado en el escrito de demanda o en la contestación? Me surge, como abogado litigante, ¿será conveniente y oportuno que lo asesoremos a nuestro cliente que declare o no? Y la hipótesis o la respuesta siempre va a estar sujeta a la estrategia procesal que tengamos, a la estrategia de litigio y supeditada siempre a la teoría del caso. Porque toda decisión, y en decisión procesal, tiene sus consecuencias. Nos puede beneficiar o nos puede perjudicar. La declaración de nuestro cliente tal vez no sea creíble, o sí, y también no hay que dejar de lado que la otra parte lo puede interrogar, lo puede preguntar. Entonces, será en ese momento cada uno el que va a discernir si es conveniente o no que nuestro cliente formule la declaración. Ahora bien, en principio, esta es una interpretación que hago, en principio esta declaración voluntaria se podría convertir en una declaración provocada, porque luego que se emita la declaración de la parte y haya los contradictorios, el juez va a preguntar. Y puede llevar que lo que era voluntario se convierta en una declaración provocada. Pasamos rápidamente a lo que es la confesión ficta. Bueno, acá el código también mantiene el mismo sentido jurídico de lo que establece el régimen actual, en la cual sanciona, no es si sanciona, pero prevé un cierto efecto jurídico en el caso que se den ciertos supuestos en los cuales el citado a absolver posiciones o el citado a declarar no concurra a la audiencia o que haya comparecido se rehusara a contestar o jurar o contestar en forma ambigua o evasiva. Y acá la confesión ficta por ahí se confunde con el perjurio, porque a una vez sostienen algunos que podría ser una doble sanción, y lo que realmente pasa, lo que yo interpreto, que son dos situaciones distintas. Porque acá se tiene por confeso tácitamente a una de las partes porque se deduce de ciertas conductas que asumió ese litigante y se le van a producir ciertos efectos, como es que se le tengan por reconocidos ciertos hechos que se le atribuyen. En cambio, el perjurio es cuando ha faltado a la verdad, ¿no? Una falta. Entonces,
son dos cuestiones distintas. Entonces, bueno, las consecuencias que prevé es que otorga sentido jurídico a una situación o relación jurídica inexistente, como si se hubiera producido, que obviamente que es una presunción legal que admite prueba en contrario. Otra novedad es los efectos de la confesión expresa. La confesión expresa no estaba prevista en el actual código, y este sí tiene el valor de plena prueba, en la cual ya se constituye una excepción al sistema de la sana crítica, y acá sí se aplica el aforismo a confesión de parte, relevo de prueba. Como toda norma jurídica prevé una regla, y también prevé excepciones. La regla es que la confesión judicial expresa constituirá plena prueba, no necesitará de otros medios probatorios para la persuasión del juzgador al momento de dictar sentencia, salvo, y ahí viene la enumeración que hace el 361, que por cuestiones de tiempo le dejo para que lo veamos en un otro momento. Otra novedad es el alcance de la confesión, que en caso de duda la confesión deberá interpretarse en favor de quien la hace. La confesión es indivisible. En esto de la confesión que es indivisible está muy en relación con lo que es la adquisición procesal, porque yo no puedo decir, bueno, esta parte que declaró me beneficia y la otra parte que me perjudica no la hago valer en el juicio. ¿Bien? Entonces la confesión es indivisible de la parte de la confesión que le favorece y rechazar que la perjudica. Bueno, también prevé ciertas excepciones en los cuales existan hechos impeditivos, modificativos o extintivos, que es otra incorporación del nuevo código. La confesión extrajudicial tampoco está prevista, y aquí simplemente quiero dejar mencionado que este artículo me parece que habría que leerlo en comunión con el 1019 y 1020 del Código Civil y Comercial de la Nación, que hace referencia a la prueba de los contratos. En cuanto al perjurio, acá mantiene las mismas disposiciones que el régimen actual. Lo único sí es que la multa, en el caso de darse, si la declarante falta la verdad o presta falso juramento, se baja a 2 consultas escritas, que bueno, antes era 5 en el actual código. Una pregunta que surge respecto al perjurio es, cuando una parte declarante ha faltado la verdad en el interrogatorio libre, ¿se aplicará el perjurio o no? Porque acá no hace referencia el 364 al interrogatorio libre. Algunas conclusiones y consideraciones finales ya para ir terminando. Entiendo que la prueba confesional debería haberse eliminado por obvias razones constitucionales. Una confesión provocada va en detrimento de la estrategia y de la razonada elaboración de los escritos de demanda y contestación que hacen al derecho de defensa y también a la argumentación de la pretensión del actor. Continuamos con la misma sintonía de que negarse a declarar tiene consecuencias perjudiciales, y esto va en contramano a lo que va sucediendo en los códigos procesales penales a nivel federal y en todas las provincias que han adoptado un sistema acusatorio adversarial. Es como que si todo el sistema publicista de los códigos procesales penales se trasladó a los procesos civiles. Y también me parece que contradice de alguna manera lo que prevé el artículo 29 de la Constitución de la provincia de Tucumán, que hace referencia que en los juicios la defensa es libre. ¿Cuánto libre puede ser el ejercicio de la defensa si tenemos todas estas advertencias o consecuencias perjudiciales o sanciones? Bueno, entra en ciertas tensiones. Contrariamente y muy respetuosamente a que sostiene una posición de la doctrina de que el artículo 18 de la Constitución Nacional no se aplica a los procesos no penales, porque simplemente se aplicaría siguiendo la 5ª enmienda de los Estados Unidos, que solamente es a las cuestiones criminales.
Hay que estar a lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en innumerables fallos, fallo Baena, Panel Blanca, en el cual las garantías mínimas del debido proceso se aplican no tan solo a los asuntos penales, sino a todo tipo de procedimiento, civil, laboral, contencioso, administrativo. Entonces acá el legislador de alguna manera fue en contra de la convención y de la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. En fin, entre otras cuestiones, entiendo que la facultad del tribunal, cuando pregunta con fines probatorios, se unifican las funciones de probar y juzgar. Seguimos manteniendo las ficciones legales para construir una verdad, sacrificando el reflexivo derecho de defensa ejercido en los escritos constitutivos. Y por último, para terminar, quisiera cerrar con una frase de Ortega y Gasset que hace referencia a que la República necesita de todas las colaboraciones, las mayores y las íntimas, porque necesita, queráis o no, hacer las cosas bien, y para eso todos somos pocos. En este sentido, siento que en estos tiempos que estamos experimentando todo, son momentos de trazar lazos, trazar puentes entre todos los operadores jurídicos, trazar puentes con los abogados litigantes, con la jurisdicción, con los funcionarios, con los empleados, para mejorar el servicio de justicia que le podemos brindar a nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, hacemos un enroque y vamos con la producción de la prueba en los juicios orales. Vamos a tomar siempre como referencia el proceso civil ordinario. Espero que a ustedes también les cause beneplácito saber que vamos a tener una oralidad mucho más plena que la oralidad esta actuada que teníamos en los procesos anteriores. Incluso, si bien ya teníamos algo de oralidad con la acordada, que había hecho reformas procesales sin cambio normativo, pero se quedaba limitada en cuanto a la forma de hacerse los interrogatorios, en la forma de obtener la declaración del medio de prueba, que es la persona que está sentada ahí delante del juez presencial o lamentablemente virtual, porque por lo menos a mí no me gustan las audiencias virtuales. Yo soy fanático de la presencialidad. Cuando lo planteo el tema como una modificación o reforma a mis alumnos de grado, yo sé que todos cuando se imaginaron que iban a ser abogados en algún momento, y me lo plantean así en las clases, se imaginaban un juicio oral delante del juez, quizá el declarante sentado en un estrado, en un banquillo especial, y tener un contacto directo con las personas. Después, cuando ellos se reciben, y cuando nos hemos ido recibiendo nosotros, nos hemos encontrado con una realidad distinta, en donde lo llevamos a nuestro testigo que se siente en alguna silla que estaba libre de expedientes, el que le tomaba la audiencia del audiencista, el juez no lo veíamos, salvo honrosas excepciones, y nosotros teníamos que estar parados atrás y dejando una distancia para no tocarle el hombro derecho o izquierdo, según sea sí o no, a nuestro declarante, ¿no es cierto? Esto, por suerte, ha evolucionado. Hoy tenemos salas de audiencia de juicio oral civil, y nosotros estamos preparando también a los alumnos para eso. Tenemos a punto de estrenar en la facultad una sala de litigación oral, donde vamos a hacer que los alumnos empiecen desde grado a aprender las reglas de la litigación. Que ahora lamentablemente a nosotros nos han cambiado código civil de fondo, ahora código procesal. Nosotros estamos ligando todas las reformas y tenemos que, como decía Augusto hace un rato, tenemos que cambiar nuestro paradigma de trabajo y de forma de ejercer la abogacía. Arranquemos con este cuadrito que tengo, este esquema de lo que es el nuevo proceso civil ordinario, que empieza ahora en breve, 1 de noviembre. Mantenemos la mediación, tenemos la demanda, hay una instancia ahí de excepciones previas que van junto con la contestación de demanda, y hoy nos vamos a enfocar en el ofrecimiento y la producción de la prueba.
Más allá de los plazos, que en el ordinario son 10 días, desde que el juez ordena la apertura a prueba, nosotros vamos a tener 10 días para ofrecerla por escrito, como veníamos haciendo en líneas generales. Hay algunas salvedades, como lo vamos a ver ahora con el tema de los testigos. Y establece el código la obligación de que sí o sí estén 3 días antes de la audiencia, para que nosotros podamos hacer un control. Ese control que tenemos que hacer nosotros lo vamos a hacer en base a nuestra teoría del caso, vamos a analizar nuestros elementos fácticos, probatorios y normativos, vamos a ver cuál es la teoría del caso del otro, y en base a eso vamos a ir armados efectivamente a una audiencia para poder afrontar la oralidad sin tanto temor a lo nuevo, ¿no es cierto?, en este cambio de paradigma que hay. En esa audiencia, en la primera audiencia, el juez va a intentar una conciliación, va a ordenar las pruebas, y ahora nosotros vamos a concentrar un poco también en la segunda parte, en la segunda audiencia, que hace a la producción. Después del intento de conciliación, el juez tiene que producir la prueba oral, que va a ser testimonial, confesional y pericial, y vamos a eso con el artículo 457. El 457 del nuevo código establece que el juez, después de intentar la conciliación, fracasada la misma, va a producir la prueba. En la parte de prueba, que está mucho antes de esta parte que establece el tipo de proceso, nombra a la prueba, como decía Augusto recién, la nombra a la prueba como declaración de parte. Pero después se le escapa su intención siempre de fondo, que sigue siendo la misma prueba confesional. Entonces no dice producir la prueba de declaración de parte, sino tiene el furcio de seguir usando lo que realmente es, ¿no es cierto?, mantener el viejo esquema. Y las que están destacadas con negrita, que son confesional y testimonial, son las que vamos a intentar abarcar hoy. Esa imagen de un proceso inquisitivo, que por supuesto que es fuerte y puede resultar violenta, a mí me trae muchas reflexiones, sobre todo en base al tema que recién estaban exponiendo, respecto de la constitucionalidad o no, respecto de la obligación de declarar contra sí mismo, y hasta cuánto llega esa promesa o obligación de jurar, de decir verdad. Cuando a la persona que se la traía a juicio por parte de la autoridad, se la ponía ahí en un banquillo, en una cama, en un potro, o se le aplicaba cualquiera de los otros instrumentos de tortura de la Inquisición, se lo obligaba a que diga la verdad, y se le decía esa una prueba de confesión, porque normalmente era un instrumento religioso, era utilizado por la Inquisición del Santo Oficio, y se le planteaba que si decía la verdad iba a ser absuelto. Por eso nosotros tenemos la prueba de confesional, con la raíz religiosa obviamente, y con la absolución, que es perdonarlo a la persona que está ahí adelante porque dijo la verdad. Para lograr que diga la verdad, se le aplicaba un método de tortura, que en el gráfico le están quemando los pies, pero había distintas, eran muy creativos realmente para distintos métodos de tortura. Y nosotros, gracias a Dios, hemos evolucionado de eso, y hoy el método de tortura es: si no decís la verdad, te impongo sanción pecuniaria, o si no, no venís al juicio, te tengo por confeso. Si venís y contestás en forma ambigua, dubitativa, o como alguna forma que escape a lo que aparentemente tenga otro criterio de verdad, te tengo por confeso. Entonces, mantenemos nosotros la visión de la prueba y de la confesión, digamos, de la declaración de la parte como un medio de prueba y no como un medio de defensa de la parte, que es como lo ven los penalistas, que en esto quizá estén más acertados que nosotros o no. Vamos a la parte práctica de cómo se hace la citación del absolvente. Yo les pongo ahí, cuando hablo de código vigente, vamos a usarlo de sinónimo del código viejo, y código nuevo es el nuevo código procesal, que es el que estamos analizando ahora. El código que nosotros conocemos, el viejo, decía que al absolvente había que citarlo con 2 días de anticipación. El nuevo código parte de la idea de que en el juicio ordinario las partes tienen la obligación de estar. Entonces, como ya van a estar ahí, establece el 455, ahí en el último renglón que yo le he puesto, dice: quedando las partes notificadas en el mismo acto de la audiencia, porque se supone que están. Supongamos que están, yo no le encuentro ningún problema de que queden notificadas, ¿no es cierto? Igual que los abogados que están participando ahí, y la parte si vino o no. Ahora, ¿qué pasa si no vino? En el supuesto de incomparecencia de la parte, yo me pregunto
si existe la obligación de enviarle cédula o algún tipo de notificación, o quién es el que va a quedar encargado de avisarle, porque no vino. Me fijé en la parte de audiencias, artículo 181 y siguientes, y no contiene en ningún lado la previsión del viejo código, que en el 134 decía que había que mandarle cédula al domicilio real, y que había que notificarlo por lo menos 48 horas antes. Eso no está en la parte de audiencias que antes estaba. No está entonces tampoco en la parte de confesional, porque solo prevé que el absolvente esté en la audiencia y se quede notificado de su segunda fecha. Y en la parte de notificación, en el artículo 200, donde se establece la excepción a la notificación digital, el artículo anterior establece que todas las notificaciones van a ser a domicilio digital, salvo dos incisos. Uno, el traslado de la demanda, que no es el caso, y dos, la que esté expresamente dispuesta en el código, que tampoco es el caso. Entonces no tenemos ninguna previsión normativa de cómo se notifica al absolvente que no fue a la audiencia. Cuando yo no voy a mi audiencia, yo actor o demandado, cuando yo ofrecí prueba y yo no voy, el juez puede decir, se tiene por desistida la prueba, que no ha sido producida todavía, se tiene por desistida, entonces mi prueba no se va a producir. Pero en este caso, yo que no estoy yendo, es prueba del otro. O sea que es prueba que sí se debería producir. ¿Qué entiendo yo que debe ocurrir? Notificación por cédula al domicilio real y con 48 horas de anticipación. Ahora, eso no lo dice en ningún lado, pero me parece que es una cuestión lógica y que cae dentro del debido proceso y el derecho de defensa, ¿no es cierto? Creo que eso no va a generar mayores discusiones, simplemente de una costumbre ya pretoriana de hacerlo y no que esté normado. De ahí, en mi cabeza yo tenía siempre que hay una sola prueba de absolución de posiciones, una sola prueba confesional, y me pongo a armar el cuadro y digo, no, en realidad hay 4. Tenemos la absolución de posiciones clásica, que es la que venimos haciendo siempre, y ahora tenemos como novedad el interrogatorio libre, en el cual yo lo voy a citar al otro, lo voy a hacer en forma compelida que venga, en forma coercitiva que se presente, pero no voy a establecer un pliego de preguntas antes, sino que lo voy a hacer delante del juez. Tenemos la espontánea también, que ya nos contó el doctor Cerezo respecto del artículo 350 de la declaración voluntaria de parte, y tenemos la de la medida para mejor proveer, la del 135, inciso 1. Entonces tenemos 4 tipos de pruebas confesionales. Yo voy a entrar a ver un poquito cada una, de esta brevemente, no hay ninguna modificación, nos mantenemos como venía siendo. Yo tengo que ofrecer un pliego, ese pliego tiene que ser por escrito, tiene que ir firmado el pliego por mí, lo tengo que meter dentro de un sobre, y ese sobre sí lo tengo que llevar físicamente al juzgado. Eso no está resuelto de cómo lo puedo hacer digital. Sin perjuicio de que hoy te hacen algunos juzgados subir foto, por eso lo he puesto así, ¿sí? Te dicen dentro del periodo probatorio, tiene que subir la foto del sobre y llevarlo al sobre físicamente al juzgado. Lo de la foto a mí me parece una cuestión innecesaria. Lo que sí remarco es la costumbre de pedir el cargo del sobre, porque hoy ya no hay cargo electrónico, donde antes yo intenté alguna vez ir con el escrito y decir, poneme acá que me lo recibiste, y bueno, en el juzgado terminan haciendo un acta al secretario de que se entregó el sobre, porque si no dicen ya se lo subo al sistema, y no sé, yo por lo menos que empecé a ejercer totalmente escrito todo, pido que me den un papelito. Entonces, a la primera no hay discusión, y el interrogatorio, perdón, ahí eso lo salté sin decirlo, que el interrogatorio es a cargo del juez, ¿sí? Como era antes. Entonces, el pliego lo presentamos nosotros, pero el que va a hacer las preguntas reales en la audiencia va a ser el juez. En cambio, en el interrogatorio libre, el interrogatorio lo tenemos que hacer nosotros, porque no le hemos dado letra al juez en forma previa de qué es lo que queremos que le pregunte. Entonces, lógicamente, va de parte nuestra. Está en la previsión en el artículo 353, que establece algunos interrogantes que quiero que los conversemos. Dice ahí que el libre interrogatorio de las partes y del juez se hará en base a las posiciones o preguntas y sobre las respuestas ya dadas por el absolvente o declarante. Entonces yo digo, nosotros teníamos que podía absolver o por absolución de posiciones o por interrogatorio libre, y acá se me da a mí, en base al texto, el primer párrafo, que podría ser ambas. Que yo tengo la posibilidad en el momento de ofrecer prueba, ¿no es cierto?, antes de la primera audiencia, decir, señor juez, presento pliego, y a su vez pido interrogatorio libre. Y entiendo que me deberían decir que sí.
cuando yo leo el artículo 353, me permite a mí hacer ese libre interrogatorio en base a las posiciones o respuestas que ya dio. Entonces, vamos con el libre interrogatorio junto con la absolución de posiciones. El artículo 355 habla de que si la parte estimara impertinente el contenido de alguna posición o pregunta, podrá negarse a absolverla o responderla dando la razón de su negativa y que el juez lo va a analizar en definitiva, que es más o menos lo mismo que teníamos antes. Y establece expresamente acá que no se admitirán posiciones o preguntas notoriamente impertinentes que se refieran a hechos cuya confesión esté prohibida o que puedan llevar a la confesión de un delito. Y acá me surge a mí este nuevo método de trabajar, que es como yo no presenté pliego antes, que me lo revisó el juez antes cuando abre el sobre y él aprueba el pliego antes de hacer la pregunta, acá va a estar el colega haciendo la pregunta y yo voy a estar cumpliendo mi obligación sentado a la par de hacer el control de la prueba que haga el otro. Entonces yo voy a poder objetar. Y empezamos con el cambio de paradigma de estar nosotros con una escucha activa en audiencia, teniendo muy presente nuestra teoría del caso, cuál es nuestra hoja de ruta de hacia dónde vamos, qué es lo que está declarando el otro que no nos sirve o hacia dónde lo está llevando el abogado que no queremos que vaya, y plantear objeción. Vamos a ver que las objeciones, brevemente, tienen que ser fundadas siempre, entonces yo le voy a decir al juez objeto y por qué. Entonces le diré, no sé, ambigua o impertinente. Tendré que dar la explicación y el juez en el acto resolverá antes de que el absolvente o el declarante pregunte. Con la declaración espontánea me hago la misma pregunta respecto de la objeción. Se presenta la parte, que yo imagino que tiene que ser con un pedido por escrito, hecho al juzgado o en audiencia, si es que estamos ya ahí, porque fíjense que ustedes puede ser en cualquier momento del juicio, ¿no es cierto? Entonces acá no es vencido el periodo de ofrecimiento de prueba o vencido el periodo probatorio, sino que hasta el llamamiento de auto para sentencia. En cualquier momento, el que quiere presentarse a declarar, la parte puede decir, señor juez, quiero hacerlo. No es que vaya a tocar la puerta al juez y lo va a hacer directamente ahí, sino que la contraparte tiene derecho a control, entonces tendrá que pedirlo por escrito, el juez ordenarlo, fijar una fecha, y ahí nos presentamos de nuevo todos en audiencia para que esa persona declare. En principio, para mí, debería declarar de una forma libre, pero por supuesto que puede ser guiado por el abogado en el mismo sistema que es para el interrogatorio del testigo de la propia parte, o sea, el que ofrecí yo. ¿Qué significa esto? Que no puedo hacerle demasiadas preguntas sugestivas, pero que sí puedo ir guiándolo al declarante para que apunte hacia donde es mi intención que declare. Y de nuevo acá, ejerciendo el control yo y poder plantear objeciones a esa declaración que está haciendo la parte. Con respecto a la notificación, tampoco tiene ninguna previsión. Pienso lo mismo que ya hemos hablado antes, que tiene que ser notificada a todas las partes por escrito, ¿sí? Para que se presenten, incluso al que la pide a la parte, porque lo estamos citando a esa persona para que se presente, entonces tiene que ser en el domicilio real. Y la última es la de las medidas para mejor proveer, que ya lo hemos analizado al 135 previamente, pero sí quiero destacar ahí, ya como pregunta, de si podemos hacer objeciones a las preguntas que haga el juez. Para mí es claro que podemos hacer objeciones a las preguntas de la otra parte. Ahora, a las que haga el juez, yo creo que sí podemos hacerlas, y nuestro deber es siempre plantear las objeciones de algo que nosotros vemos que no va. Ahora las va a resolver el mismo que está preguntando. Entonces la profundidad, de todo modo, siempre es bueno que quede constancia, ¿no es cierto?, aunque sea en la videograbación, de que yo no dejé que eso se haga, puse alguna objeción, más allá de que sea encima la resolución del juez irrecurrible. Y vamos a los testigos. Con respecto al ofrecimiento de la prueba testimonial, por supuesto, tiene que ser dentro del plazo, no presentar en la primera audiencia, y ahí el juez va a decir, este testigo sí, este testigo no. ¿Cómo voy a lograr yo que el juez pueda hacer un filtro para que él me diga sí o no? Bueno, en primer lugar, que en las partes tenemos que tener nuestra teoría del caso, pero que sabemos también que el juez, al haber leído demanda y contestación, forma su teoría del caso. Entonces yo lo que tengo que hacer, ya que no voy a presentar un pliego, sino que el interrogatorio es libre, no va pliego de preguntas,
tengo que decirle al juez más o menos qué es lo que viene a hacer ese testigo. ¿Quién es? ¿Dónde se lo cita? Que ya lo veníamos haciendo, pero además agregar qué es lo que va a venir a decir. Esta persona vio el accidente, o iba en el auto, o... No, por escrito. Me preguntan si ese planteo acá en el 368 del ofrecimiento, cuando yo tengo que declarar, dice ahí en el tercer renglón, fíjense, se justificará sumariamente la necesidad de su declaración. Yo por escrito tengo que decir qué va a venir a decir esa persona y por qué lo traigo como testigo. Establece ahí un límite de 5, que para mí era un límite innecesario en el momento del ofrecimiento de prueba. Quizá después el juez podrá hacer la valoración y decir, ya que me estás diciendo qué van a venir a decir los testigos y que todos van a venir a decir lo mismo, lo limitemos al número por una cuestión de tiempo, en esa instantaneidad que nos hablaba recién el doctor Cerezo. Con respecto a la prueba testimonial de oficio, bueno, el juez tiene, por supuesto, muchísimas menos limitaciones, ¿sí? La reglamentación de la prueba testimonial de oficio no es solo de ahora, sino ahí pongo yo una fotito del Maelus Maleficarum, que es un código procesal de 1460 hecho expresamente para la Inquisición, donde decía cómo se citan a los testigos y cómo se le saca la verdad a ese testigo. Entonces, los testigos vienen por citación, y la citación, ¿cómo puede ser? Esto lo trato así brevemente porque creo que ya se ha conversado en otras oportunidades o en otros cursos que se están haciendo de lo mismo, y siempre va a surgir a nosotros la distinción sí. Sí. No se hace cuestionario. El interrogatorio libre, ¿qué significa? Que ya no va con pliego. Nosotros, al hablar de cambio de paradigma, es muy profundo esto, y se lo va a ver no en nuestra demanda y contestación, no en nuestra entrevista con la parte cuando nosotros recibimos el caso, no en nuestro armado de la teoría del caso, porque ahora le ponemos un nombre un poquito más elegante, digamos, tomado quizás de otras legislaciones, pero siempre lo hemos hecho nosotros, hemos dicho qué es lo que pasó, a ver qué pruebas tenemos y qué norma entraría, que es la teoría del caso, ¿no es cierto? El elemento fáctico, el normativo y el probatorio. Lo que cambia acá es que yo no voy a estar adivinando qué me va a contestar el testigo a mi segunda, tercera o cuarta pregunta para poder armar mi quinta, sexta o décima, sino que me voy a parar adelante del testigo en una cosa que va a ser sincerar una dialéctica, que es pararme delante del testigo y hacerle la pregunta, ¿usted estaba o no? ¿Vio o no? Ya vamos a ver cuándo puedo hacerla así de cerrada la pregunta o cuándo debería ser abierta, según si es mi testigo o el de la contraparte, pero yo le voy a ir preguntando, ¿qué hizo usted ese día? ¿A dónde fue? Y en base a su respuesta le diré, entonces usted, cuéntenos qué pasó después, qué vio, cómo lo sabe, ¿sí? En base a la pregunta. Entonces, a nosotros se nos elimina el tener que estar adivinando el que si a la pregunta anterior es sí, le hago la pregunta 4, y si la pregunta anterior es, la respuesta a la pregunta anterior es no, le hago la pregunta 5. ¿Se entiende? Ese esquema que teníamos nosotros ya armado en la cabeza se hace una cuestión libre, por eso el interrogatorio libre, no está preformado ni preaprobado por el juez, sino que lo voy haciendo en vivo en audiencia. Ya vamos a retomar brevemente con eso, con la cuestión de las objeciones, que es el control de la contraparte, que es lo más desafiante que va a ser para el ejercicio, para nosotros, entiendo yo. Brevemente respecto de la citación, el código establece una distinción en una cuestión que para mí, al principio, en mi primera lectura, era muy loable, que es reconocer que el testigo, si yo lo cito y es testigo mío, de mi parte, y yo por algo lo traigo, yo le puedo decir al testigo que venga. Y no por eso estoy declarando que mi testigo sea de complacencia o que va a ir a mentir el testigo en tribunales. Juntarme antes de que el testigo declare es una obligación del abogado y no implica que lo estoy preparando para que el testigo mienta, sino que yo primero voy a extraer la información que ese testigo tenga, y de ahí cuando lo tenga delante del juicio voy a saber qué preguntarle, porque si no, ¿usted vio el accidente? No. Bueno, gracias nomás. Es lo lógico, ¿no es cierto? Tengo que saber antes qué es lo que el testigo sabe, entonces me tengo que haber juntado con él. Entonces lo que el código autoriza es que ya que vos te has juntado con el testigo y que vos lo conocés, tráelo vos. Pero hace una distinción, que si lo cita el juzgado y el testigo no va, podemos pedir nueva fecha. Pero si lo cité yo y el testigo no va, la pierdo a la prueba. Entonces tenemos que estar atentos nosotros de qué hacer. No siempre, porque la primera respuesta sería, bueno, entonces que siempre lo cite el juzgado. Pero si el testigo no va cuando el juzgado lo cita, le pone una multa de 5 consultas, que el testigo también le va a doler. Entonces, yo quizá no quiera hacer eso, sino decir, bueno, si logro justificar de alguna manera, puedo pedirle al juez.
pero no está previsto en el código. Si mi testigo que yo cité se enfermó, de verdad, digamos, no esa sospecha de certificados, igual la pierdo la prueba, porque no es ni justificante. En cambio, si lo citó el juzgado y se enfermó, le eliminan la multa y tiene una segunda oportunidad de ir a declarar. Entonces, haremos nosotros ese análisis en cada caso, cada uno sabrá qué es conveniente, ¿no es cierto? Si asumir la citación o decir que lo cite el juzgado. Hay otro instituto también que es muy practicado en los juicios por jurado, no solo de otros países, sino de acá, que son las convenciones probatorias. La convención probatoria es ponerme de acuerdo con la otra parte de qué es lo que no hace falta probar. Vamos a lo clásico, que es que todos hemos ofrecido cartas documento y se mandan oficios para todos. Si no es un elemento contradictorio, directamente no debería mandarse. Ahora puede ser que sea contradicho en la contestación de demanda, ¿sí? Pero que en la audiencia diga, ¿sabe qué? Si la recibí a la carta no hace falta que mandes. O, que para mí es la importancia práctica acá, decir, de tus 15 testigos que iban en el ómnibus y los 15 han visto el mismo accidente, tráeme 3 y yo estoy de acuerdo, te voy a dar mi convención probatoria de que los 15 testigos han visto lo mismo. Ellos no han visto que iba siendo mi cliente en el auto, porque ellos iban en el colectivo, convengamos eso, pero que todos han vivido una experiencia traumática y que ha sido así, que uno iba a trabajar y el otro iba a la escuela, nos ponemos todos de acuerdo y la otra parte puede decir que sí. No hace falta que escuchemos 15 testigos diciendo lo mismo. Ese instituto de las convenciones probatorias está en el código, en el 451, donde empieza diciendo que el juez tiene que intentar la conciliación, pero que si fracasa la conciliación, en caso de no llegarse a solución alternativa, se van a proveer las pruebas. Y en ese proveído puede tener en cuenta todos los aspectos conciliatorios tendientes a la simplificación, que para mí es otra forma de decir convenciones probatorias. Nos ponemos de acuerdo que no hace falta mandar el oficio al correo, que no hace falta que vengan 5 testigos a decir lo mismo, porque acá estoy limitado, y por eso vuelvo a la limitación esa que yo les había dicho que me parecía exagerada en ese momento, es ¿por qué me limitas en el momento de ofrecimiento, que puedo ofrecer más de 5 testigos, si acá es el momento para decir son innecesarios los 10 que ofreciste? Y ahora sí, ya nos sentimos Harvey Specter, ¿sí? O para algunos más grandes, lo de la ley del orden, y vamos a juicio con nuestra teoría del caso, ya tenemos el testigo ofrecido, aprobado por el juez, y nos tenemos que sentar ahí a hacer las preguntas en vivo. ¿Cuál va a ser la mecánica? El artículo 375 establece en sus 2 primeros incisos la actuación del juzgado. Es el propio juzgado el que le va a preguntar al testigo quién es, qué hace ahí, por qué está declarando, ¿sí? Amigo, enemigo, acreedor, deudor, tiene interés en el pleito. El amigo está ahora, un amigo agravado, un amigo más piola, porque el amigo tiene que ser amigo con frecuencia de trato. Hay una pequeña disquisición ahí, ya veremos cuál será la interpretación de la profundidad de la frecuencia de trato. Y del inciso 3 al 6 es nuestra actuación. Somos nosotros los que vamos a hacer ese examen libre a los testigos. ¿Quién empieza el examen? El testigo de la parte que lo haya ofrecido, y luego el otro contraexamina. El otro le va a hacer el contrainterrogatorio. Y finalmente le va a hacer las preguntas del tribunal, siempre con la reserva de que el tribunal puede preguntar también libremente, obviamente. Esas preguntas que no están en el pliego no han podido ser previamente controladas por la contraparte. Ustedes han ofrecido las preguntas y yo no las pude ver como hoy sí las puedo ver, que me las ponen en la oficina antes de que vamos a la audiencia. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es en ese momento hacer el ejercicio de la escucha activa, muy intensamente, prestar atención qué es lo que está preguntando, para que antes de que conteste el testigo, lo ponga Lion Hodge diciendo objeción fundada. Objeción, ¿por qué? Entonces vamos a ver los por qué podemos plantear nosotros objeciones. Establece la ley en el inciso 4 que las preguntas deben ser pertinentes, claras y precisas. O sea, puedo decir objeción impertinente, objeción ambigua. Debe contener en ella no más de una cuestión, entonces le puedo decir que es compuesta, objeción compuesta. Tiene que hacer dividirla la pregunta eventualmente en 2. Y que se evitará la forma sugestiva. Y acá vamos a remarcar ahí. En la primera parte del inciso dice cómo las preguntas deben ser, o sea que está prohibido que sean de otra forma. Pero tiene el punto seguido y dice que la sugestiva no es que deba ser sugestiva, sino que se evitará que lo sea.
¿Qué significa eso a mi modo de leerlo? Que a veces pueden serlo, a veces sí, a veces no. Y para mí, me hubiera gustado otra forma de reglamentarlo, pero está bien que eso esté, y ahora lo explicamos. En primer lugar, he puesto el código viejo, para que no nos asustemos de que sean todas cosas nuevas, porque no lo es. Todo lo que le veo cara a todo, acá que me estoy litigando mucho, me lo he cruzado en juicio. Entonces, todos sabemos cómo tenían que ser las preguntas antes, y el viejo artículo 371 decía lo mismo que dice el nuevo. Las preguntas van numeradas, porque eran por escrito, ahora no van a ir numeradas, pero en cada una se refiere a un solo hecho, o sea, no compuesta. Y el hecho tiene que estar vinculado, o sea, tiene que ser pertinente. No puede involucrar o sugerir la respuesta, o sea, no puede ser sugestiva. Y no puede contener expresiones de carácter técnico, entonces no le puedo pedir al testigo que diga qué velocidad venía el auto en el accidente, sino qué es lo que él ha visto y no va a determinar él la velocidad. Entonces, la pregunta tenía que ser de un solo punto relevante, abierta, no sugestiva y no ambigua. Hoy, eso es lo que acabamos de leer en el inciso 4, sigue igual. ¿Sí? Hasta ahí, para mí, vamos bien. No hay demasiada novedad, solo que en vivo vamos a tener que hacer la objeción. Y vamos a bueno, las objeciones ya lo hemos nombrado, ¿no es cierto? Sí, en base a un sistema adversarial, que no es específicamente o necesariamente el de este código, pero sí en base a reglas de evidencia, que las podemos extraer de otros sistemas, y también de nuestro propio Código Procesal Penal, vemos que las únicas objeciones no son las que yo les acabo de nombrar, sino que podemos sacar otras. Podemos decir que, por ejemplo, es testigo de oídas, ¿sí? Y no dice que no deba ser de oídas, pero todos sabemos que tiene que haber sido el contacto directo del testigo con el hecho. Entonces lo podemos plantear, objeción de oídas. Y vamos al contraexamen, ya me estoy quedando corto de tiempo. Los testigos en el contraexamen establecían nuestro código viejo, para mí de una forma muy clara, pero limitados lamentablemente a que el juzgado nos hacía que hagamos todas las repreguntas, todas juntas, ¿sí? Lo cual le eliminaba el sistema, digamos. Ahora, al ser libre, vamos a poder hacer no las repreguntas todas juntas, sino que vamos a ir haciendo la repregunta, el testigo contesta, y en base a eso yo le haré la segunda, la tercera y la cuarta, en base a lo que la persona va respondiendo. ¿Cómo tiene que ser ese contraexamen? En principio tiene las mismas reglas que el anterior. Las preguntas tienen que ser de un solo punto, no pueden ser técnicas, todo eso viene igual. Y la diferencia está en que sí pueden ser sugestivas. Porque si no, yo no voy a lograr nunca que el testigo de la otra parte me reconozca algo que él ya no me quiso contar cuando lo examinó el abogado de la otra parte. Él por algo se ha sentado a declarar ahí, tiene una visión del asunto, y yo voy a intentar extraerle una información que él no trajo, que no la quiso decir por olvido o por omisión o por lo que sea, y yo voy a intentar hacer que la persona me la diga. Entonces tengo que hacer una pregunta que sí puede ser cerrada o sugestiva. Las cerradas son las que tienen respuesta sí o no, no abierta. Porque si yo le digo al testigo explique, me explica. Si le pregunto, ¿y cómo ha hecho usted para ver? Me va a explicar cómo ha hecho para ver, por más que haya estado en otra habitación cerrada y sin ventana. ¿Cuál es el objetivo del contraexamen? En algunas legislaciones está limitado a lo que el testigo ya preguntó, en otras a ver para solamente el análisis de la veracidad o no de las respuestas. Acá, al no tener límites, yo creo que podemos hacer lo que otras legislaciones también permiten, no es una locura, digamos tampoco, incorporar información nueva que no dijo el testigo, pero yo ya lo tengo sentado ahí en audiencia y el objetivo de todo es que se conozca la verdad, entonces puedo hacerle preguntas de cosas que él no declaró. Entonces que me diga de algo que él omitió, ¿sí? Entonces, en base a nuestra técnica y a nuestra estrategia prearmada en nuestra teoría del caso, vamos a ver para dónde dirigimos ese contrainterrogatorio. Y para cerrar, una reflexión: el derecho es una lucha constante de todos los operadores del derecho, lo cual obviamente nos incluye a nosotros y incluye a la justicia también, a los jueces. Aplaudo a todos los jueces que participan de la reforma y que quieren ser jueces que dan la cara, jueces de la oralidad, donde nosotros lo vamos a estar viendo y vamos a ver su actuación en vivo, ¿sí? Se va a ver la nuestra también, y es el desafío que ellos nos plantean a nosotros. Yo creo que es algo saludable para el sistema republicano que todo pueda ser más público. Pero también quiero destacar que nosotros teníamos un código que era eminentemente escritural y que lo hemos modificado al código por acordada y lo hemos hecho eminentemente oral,
antes de la pandemia en el 2018 con la acordada 1079, ¿sí? Que hemos hecho ese cambio de normas procesales sin modificación de ley. Lo mismo puede ocurrir al revés. Tenemos un código que es eminentemente oral, y puede ser que por cuello de botella, por falta de juzgado, por falta de estructura, porque el juez tiene que hacer otras cosas también y es comprensible, lo que no es comprensible es que diga, entonces no voy a estar en la audiencia, la va a tomar la secretaria, la va a tomar el audiencista, y por razones de emergencia lo aprueben el sistema, digamos, y nos terminen haciendo un código de la oralidad a un código escrito, o sea, al revés de lo que ya nos ocurrió, ¿sí? Así que bueno, el derecho lo ejercemos entre todos, hay que hacer los planteos, si el juez no está, lo esperamos media hora, como dice el nuevo código y decía el anterior también, y si no, no se hace la audiencia, no lo puede ir tomando alguien más. Nosotros necesitamos ahora, sobre todo, que va a ser libre, que esté alguien ahí diciendo si la pregunta que hizo la contraparte es válida o no. ¿Ah? Necesitamos la presencia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Abrimos ahora un espacio de preguntas, comentarios, no sé si alguien quiere hacer alguna reflexión respecto de él, tanto la parte mía como la del doctor Cerezo Bassi. Dale, gracias. Bueno, me parece que hemos sido muy claros, o estamos todos preocupados. Ah, sí, doctor. Vos nos dijiste recién que la comparecencia de la parte a la primera audiencia hace que se caiga su prueba. Sí. ¿Verdad? El juez de oficio y el pro de búsqueda de la verdad la podrá reflotar. No se debe escuchar en Zoom, ¿verdad? Me preguntan acá en el auditorio, gracias doctor por su pregunta, de que la sanción a la incomparecencia personal a la primera audiencia, que para mí es merecedora de planteos, ¿no es cierto? Pero lo que establece el código es que ante la incomparecencia a la primera audiencia, la prueba que yo ofrecí se me tiene por no ofrecida. Pero quizás sea una prueba que sea realmente necesaria para el descubrimiento de la verdad y todos estos valores etéreos, entonces que el juez la produzca lo mismo. Y sí, para mí él tiene la facultad hoy de hacerlo, más allá de que para mí no debería, o quizás debería estar muchísimo más limitada, ¿sí? Pero sí, hoy tiene esa facultad. Con la pregunta, digamos, que le hace la otra parte, ¿ya no iría la tacha del testigo? Sí, es buena tu pregunta también. En el sistema del... Ah, perdón, reproduzco la pregunta. Me dicen sí, con el sistema este de repreguntas, de examen y contraexamen, ya no hay tacha de testigo. La idea principal del contrainterrogatorio es, como dice el colega acá, como lo advierte, es restar veracidad a su versión, ¿no es cierto? De ponerlo en evidencia en sus contradicciones, pero no, el sistema lamentablemente lo sigue con el sistema de tacha, así que deberemos hacer nosotros la prueba de la tacha. En la misma audiencia. Con los juicios ya iniciados, pero que aún no llegaron a la etapa de prueba, ¿se va a aplicar el nuevo código? Sí. La respuesta debería ser que sí, siempre y cuando yo no haya ofrecido pruebas. Si yo ya tengo el ofrecimiento de prueba, entiendo que ya queda por la etapa de preclusión, queda con el código viejo. Ya lo hemos contestado. No sé, Augusto, si querés... En el chat hay una pregunta de las consecuencias del testigo citado por el juzgado. Bueno, la consecuencia es ante la incomparecencia del testigo, ¿no es cierto? Que es, en primer lugar, que vamos a poder pedir una nueva fecha, y en segundo lugar, que va a tener sanciones por no haber ido. Si no acredita, digamos, una causa justificante de su falta a la fecha fijada, va a tener una sanción. Y el testigo acá, que yo les decía que el absolvente hay que notificarlo con 2 días de anticipación mínimo, por más que no lo diga la norma, en el testigo sí lo dice, que tiene que estar notificado mínimo 2 días antes.
¿Solo eso? Perdón, ¿puedo tener el micrófono ahí? Lo de la... ¿Este se escucha? Lo de la... O sea, observando la línea de tiempo, Sí. con respecto a la primera audiencia y la segunda audiencia. Se la dejo ahí mientras quizá contestamos otras preguntas. ¿Ah? ¿Te parece? Sí, yo no tengo problema en compartirlo, sí. Con respecto a los testigos, nosotros cuando vayamos a la primera audiencia y ofrezcamos prueba testimonial, ahí decimos que nosotros que haga la citación como el tema de los Sí, ahí. y ahí Ahí. cómo decidimos si lo cita el juzgado y cómo es el tema de si nosotros llevamos el testigo. Esa parte no entiendo. Hola, hola. ¿Se escucha con este? Sí. La oportunidad para ofrecer el testigo es antes de la primera audiencia. Entonces yo no puedo tener testigos espontáneos. Cuando yo digo que lo llevo yo al testigo, es el testigo que ya fue ofrecido antes de la primera audiencia, que fue aceptado en la primera audiencia y que yo lo llevo a la segunda, bajo el brazo para que no se me escape, digamos, ¿no es cierto? Pero yo no estoy inventando un testigo que no ha sido ofrecido antes, porque la etapa de ofrecimiento ya me precluyó. Fue antes de la primera audiencia. En la línea de tiempo dice apertura, prueba, citación, audiencia. Y aquí dice ofrecimiento de prueba, 10 días, 3 días. Sí, quizá no esté claro el tema de los 3 días. La apertura a prueba es el decreto del juzgado, donde dictan la apertura a prueba y la citación a audiencia. Entonces establece que nosotros tenemos 10 días para ofrecer y después tenemos que ir a la audiencia, ¿sí? Yo tengo 10 días para ofrecer prueba y tiene que ser mínimo 3 días antes de la audiencia, para que la contraparte, como es por escrito el ofrecimiento todavía, para que la contraparte pueda ver qué es lo que yo ofrecí. Entonces, cuando nos juntemos todos en esa primera audiencia, que primero vamos a intentar conciliar, una cosa también que no tiene, ustedes fíjense que al final están los alegatos de clausura, pero no hay alegato de apertura, ¿sí? En ese momento de conciliación podemos hacer un breve resumen de qué se trata el tema y de por qué queremos que ese testigo vaya, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener clara siempre nuestra teoría del caso. Esos 3 días es para que yo pueda, me hayan puesto a la oficina las pruebas, ya no es a la oficina, ya es la notificación digital, esa única, que me hayan notificado digitalmente las pruebas ofrecidas por la contraparte y yo pueda controlarlas e ir a audiencias sabiendo si me voy a oponer o no, o si me voy a adherir o no al punto de pericia o a lo que sea que haya ofrecido el otro. Los 3 días es desde que yo tomo conocimiento hasta antes de la audiencia. La prueba que no la podía leer, cuando dice planteo, dentro de las 24 horas que no me ha dicho nada. O sea, En un proceso civil o laboral. Bueno, familia. Saco el micrófono. Familia. Otro código, son otras normas, otros tiempos. Yo sí creo que todos nos tenemos que empezar a acostumbrar a poder formular planteos y oposiciones en el acto de la audiencia, siempre. Recursos en el acto de la audiencia, fundar en el acto de la audiencia. Y la única herramienta que tenemos para poder hacer eso es conocernos más o menos el código, dije sí más o menos, pero conocernos muy bien nuestra teoría del caso, saber qué me conviene y qué no. Porque si yo escucho una pregunta, por ejemplo, de la otra parte, que es ambigua, pero que no me afecta, no me está oponiendo tampoco, no voy a formular objeción tras objeción tras objeción. Y eso sí va a ser una cuestión de ejercicio nuestro, de saber cuándo objetar y cuándo no, porque no me afecta mi teoría del caso. ¿Sí? Sí. Pero la resolución la toma el mismo juez, pero no, en el sistema básico, ordinario, digamos, la pregunta la hizo la contraparte, o sea, el juez todavía no emitió opinión.
resolución de posiciones del pliego, él la controla antes. Sí. Sí. Ya lo había controlado. Y después le hace lugar a la otra parte de que una pregunta de la absolución estaba mal redactada. ¿Sí? Y esa aprobación, yo la entiendo. De todos modos, cuando el juez aprueba el pliego, pero es un pliego que la otra contraparte no lo vio, ¿no es cierto? Entonces la contraparte tiene que tener una oportunidad, digamos, lo principal acá es la bilateralidad de audiencia. Entonces pensemos en la contraparte. A usted le debe molestar porque le tiró la pregunta que capaz que estaba buena, o era recontra útil, pero yo le entiendo, pero bueno, si él ya tuvo la oportunidad procesal y después hace la oposición, nosotros tenemos que tener la oportunidad de contestar eso y decir, señor juez, ya se le precluyó, ya le han mostrado y no dijo nada, ya están aprobadas. Claro, sí, yo la entiendo y uno puede formular más allá de reservas, no puede hacer absolutamente nada. Y Dios quiera que usted se equivoque, pero me parece que no. El juicio oral, si yo quisiera cambiar, ¿en qué causa se presentaría para poder hacer eso? No. El sistema está armado por la ley y empieza a regir desde el 1 de noviembre para todas las causas nuevas y para todos según la etapa procesal en la que estén. Entonces, yo no voy a poder elegir en este quiero y en este no quiero. ¿Sí? Nosotros tenemos en eso, tenemos un antecedente en la provincia con el Código Procesal Penal, donde uno dijo, es más, supongamos que tenemos nosotros un solo ofrecimiento de prueba por escrito con el Código Viejo y queremos ir a la oralidad, podemos plantearlo en el juzgado, pero muy probablemente resuelvan diciendo, no, a usted le corresponde el Código Viejo. Y son las dos partes tienen derecho a lo mismo. Entonces, quizás si hay un acuerdo de parte, lo puedan plantear los dos en conjunto, no lo sé. Pero ir para atrás, digamos, que se le aplique la escrituralidad de Código Viejo cuando ya corresponde el nuevo, eso sí es imposible. ¿Qué tal, doctor? Lo único que me ha quedado un poco de duda, me ha generado el tema de las tachas que hablaba acá el colega. Las tachas se las debe realizar en el momento y fundamentarlas delante del testigo. O sea, a quienes, digamos, ostentamos ya un poco más de ganas, digamos, la memoria va a ser medio complicada como para poder exponer todo lo que, la fundamentación de esa tacha. Es así. Si me da un segundo, me fijo cómo lo dice el artículo, porque honestamente no me acuerdo para decirle así de memoria. Por supuesto. Y momento que también, yo que creo que nosotros como litigantes tenemos que ser, en primer lugar, tenemos que ser honestos. Entonces, cuando uno necesita un momento, el juez también te lo tiene que dar al momento, ¿no es cierto? Así como ustedes, con su generosidad de auditorio, entienden que voy a leerlo al artículo de acá, porque no me lo sé de memoria, creo que lo mismo tiene que pasar con el juez, igual que si yo tengo anotadas algunas preguntas. La oralidad, se supone que yo no voy con las preguntas anotadas escritas, porque no sé qué me va a contestar, cuál va a ser la respuesta 5 y cuál va a ser la pregunta 6. Pero sí voy armado con algo, entonces puedo tener mi apunte de hacia dónde voy. Tacha de testigo. En el acto de la audiencia, los litigantes podrán tachar a los testigos por causales que permitan presumir parcialidad en su declaración. El planteo de la objeción, 380. El planteo de la objeción no suspenderá la audiencia, siendo el mérito de la misma apreciado en la sentencia, en audiencia. La prueba se ofrece y produce en la audiencia. O sea que yo tengo que llevar el testigo de la tacha bajo el brazo, aún no habiéndolo ofrecido antes, porque el momento de ofrecimiento va a ser ahí. El testigo sorpresa, ese de va a entrar ahora el supuesto muerto y cuando todos se dan la vuelta dice, bueno, duda razonable. ¿Sí? Testigo sorpresa va a ser para la tacha. En el chat.
Sí, el juez debería ordenarlo en el momento. Perdón. No, en ese caso entonces en la primera audiencia. Lo que usted me está preguntando es que es como prueba de oficio, o sea, prueba informativa. La prueba de la tacha que sea informativa. No, yo no conozco ahí, traemos la prueba de que la persona trabaja ahí. ¿No es cierto? Eso me dice usted. Entonces un informe a una entidad que diga, sí. Eso el juez, yo la tengo que ofrecer ahí en vivo y el juez me la tiene que ordenar. Por secretaría me tiene que mandar el oficio en el momento y me imagino que lo tiene que recibir hasta antes de la sentencia. Como es el sistema hoy, digamos, de que yo la puedo tachar. Claro. Me imagino, vamos viviéndolo. Sí, bueno, excelente la exposición de ambos. Se agradece. Quería hacer una consulta, digamos, bueno, un agregado pequeño que veíamos en la escuela de CAM con respecto al avance de la digitalización en proceso ejecutivo, menores a 150 libros, 200 libros, no me acuerdo, que había un sistema digital en el Reino Unido, no me acuerdo en qué parte, pero había un sistema completamente digital, o sea, que mandaban un correo electrónico. La verdad que en cierto sentido asusta el avance. Y después quería hacer una consulta con respecto al perjurio, digamos, porque es una doble imposición de pena. O sea, ese perjurio se va a hacer quería consultar al doctor Cerezo Bassi con respecto al perjurio, digamos, eso va a salir en el momento de la sentencia. Porque antes no, o puede ser inmediatamente, ¿en qué etapa? Sí, se va a tener en definitiva, el juez lo va a resolver ahí, con dicta la sentencia y fondo. Porque antes no va a saber si mintió o no. Exactamente, sería una doble imposición para la persona, se lo afecta doblemente en el momento de la sentencia. Tiene que analizar todo el conjunto probatorio y ahí va a filtrar si, como dice el doctor, si mintió o faltó a la verdad. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. ¿Salud de acá? No salió. Gracias.